Bien, hermano, damos inicio entonces a este estudio bíblico. Ya le oramos al Señor para que esté respaldando todo lo que hagamos. Vamos a seguir avanzando con los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, ¿ya? El capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 8, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Ven? Bien, estamos dando inicio entonces al capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Esto fue alrededor del año 41 después de Cristo. Eh, Aquí nos empieza a hablar de un personaje, un nuevo personaje que se llama Cornelio, ¿cierto? Eh, Aquí vamos a ver qué participación tiene Cornelio en esta porción de la palabra, ¿cierto? Decía primeramente que había un varón llamado Cornelio, ¿cierto? En el versículo 1, ¿ya? Eh, Estos son los puntos decisivos de la historia bíblica, después usted lo va a entender por qué, ¿ya? Y decía, ¿cierto?, que este Cornelio era un centurión de la compañía que se llamaba La Italiana, ¿ya? Un centurión es una persona, es un soldado que está a cargo de 100 hombres, ¿ya? De 100 soldados más, ¿ya? O sea, ya es una persona que tiene bastante influencia. Decía después el versículo 2 piadoso, ¿cierto? Una persona piadosa, pero no necesariamente salva, ¿cierto? Las personas pueden ser piadosas, pueden hacer obras, pueden hacer el bien, pero no necesariamente ser salvas. Usted sabe que para ser salvo hay que aceptar a Cristo y recibirlo como su Señor. Y decía el número 2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, ¿cierto? Y que hacía muchas limosnas al pueblo, ¿ya? Y le vuelvo a insistir, piadoso, eh, eh, temeroso de Dios en toda su casa, lo cual no quiere decir que era salvo, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Eso tampoco indica que sea una persona salva, ¿ya? Y oraba a Dios siempre, tampoco quiere decir que sea salvo, ¿ya? Eh, y todas estas cosas, por supuesto, que Dios las considera, ¿cierto? Pero lo que salva al hombre no es que usted sea religioso, ni que salve a otras personas, ni que ayude a otras personas, ¿cierto? Nosotros sabemos que la obra terminada en uno la hace Cristo, ¿cierto? Uno puede tener muchos deseos de ayudar a los demás, de hacer obra, etcétera, pero la obra final la hace el Señor. Eh, Después decir el versículo 3, este vio en visión claramente como a la hora novena del día, eh, que un ángel de Dios entraba a él, ¿cierto? Y le decía Cornelio, eh, aun cuando el ángel conociera su nombre y haya llegado a hablar con él, no necesariamente era salvo todavía, ¿cierto? El número 4 dice, y él, ¿cierto? Se refiere a Cornelio, puesto en él, es decir, en el ángel, puesto en él, ¿cierto?, los ojos, aterrorizado, dijo, ¿qué pasa, Señor? ¿Cierto? Eh, Cuando habla del Señor, no quiere decir que haya visto al Señor, ¿cierto? Sino que le habla como refiriéndose, como enfrentándose a una deidad, ¿cierto? Ve a ese ángel como un ser superior, ¿ya? Es decir, le habla con respeto y con honor, ¿cierto? Como todo un militar, como él lo era, ¿cierto? Eh, Le dijo el ángel, ¿cierto? Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios, ¿cierto? O sea, este Cornelio, a pesar de que no era salvo, era una persona que estaba en esa búsqueda, ¿cierto? En la búsqueda del Señor, a través de sus obras, a través de su temor a Dios, a través de su piedad, ¿cierto? Eh, y por lo tanto había agradado a Dios, ¿cierto? Todo lo que él hace. Por eso que Dios lo usa para este evento bíblico que es tan importante que lo vamos a ir leyendo más adelante. Decía el 5 después, envía pues ahora hombres a Jope y a venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, ¿cierto? Eh, por medio de Pedro, en definitiva, lo que estaba haciendo el Señor era abrir la puerta eh,
no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles, ¿cierto? Por lo cual también Cristo murió. ¿Ya? Decía el 6, este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. ¿Ya? Eh, él te dirá lo que te conviene hacer. El número 7, he ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. ¿Ya? Eh, estamos hablando de alrededor de unos 56 kilómetros que había más o menos entre Cesarea y Jope, ¿ya? Para que usted se haga una idea más o menos la distancia a la cual estaba Pedro de Cornelio. Y el 8 dice, a los cuales después de habérselos contado, los envió a Jope, ¿cierto? Eh, le contó en definitiva todo lo que había vivido, ¿cierto? Este Cornelio con el ángel, ¿cierto? Sigamos avanzando entonces. Seguimos en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a leer desde el versículo 9, desde el versículo 9 hasta el 23. Del 9 hasta el 23. Es bastante extenso, pero es importante que lo lean completo para ir teniendo la visión completa del estudio. Del 9 al 23, yo lo voy a leer. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí mismo sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de todas las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Ya? Entonces leímos del 9 en adelante. Bueno, vamos repasando, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de la visión, propiamente tal. ¿Ya? Al día siguiente dice, dijimos versículo 9, ¿es cierto? Yendo con ellos y llegando cerca de la ciudad, eh, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, ¿cierto? Que eso son las 12 del día, bueno, la hora sexta. Y el versículo 10 dice: aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer, ¿ya? En definitiva estaba orando y, ¿cierto? No estaba hablando de que estuvo a punto, ¿cierto?, de dejar de orar y ir a almorzar, ¿cierto?, que le había dado hambre. Pero mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis, ¿cierto? Eh, y después dice, y vio el cielo abierto, dice el 11. eh, esto es algo que nos enseña, ¿cierto?, de que el cielo siempre estuvo cerrado para los hombres, ¿cierto?, antes de Cristo. Y por eso se hacían sacrificios y qué sé yo. Pero después de la muerte de Cristo, ¿cierto?, el cielo está abierto. Y por eso tenemos esa comunicación directa con el Señor. A los que tenemos esa relación personal, ¿cierto?, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Entonces por eso dice que vio el cielo abierto, ¿cierto? Y que descendía un cierto vaso, eh, con un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, ¿cierto? En el fondo, Pedro va a recibir una lección práctica ahora de lo que el Señor le quería explicar. El 12 dice, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo, ¿cierto?
Lo más probable es que eran todos los animales inmundos a lo que se refiere la ley en Levítico capítulo 11, ¿ya? Ahí están mencionados. Acuérdense que antes de Jesús había muchas prohibiciones alimenticias también. Y el 13 dice, y le vino una voz, ¿cierto? Eh, que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Ahora, si usted se va al griego literal, dice ahí, sacrifica y come, ¿ya? Pero en el contexto es lo mismo. Y el 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás, ¿cierto? Y ahí se refiere a él como gran conocedor de la palabra, de la Torá, ¿cierto? Se refiere, ¿cierto?, a lo profano y a lo prohibido que estaba señalado en la ley de Moisés, ¿cierto? En Levítico 11, en Deuteronomio 14 y también en Marcos 7, 2 está mencionado, ¿cierto? Y el 15 dice, y volvió la voz hacia él la segunda vez, ¿cierto? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿cierto? Ahí la voz le está haciendo una corrección respecto a las ideas que Pedro tenía en cuanto a lo que es la alimentación, ¿ya? Muchas creencias judías que hasta el día de hoy están presentes, ¿cierto? Eh, pero el Señor, ¿cierto?, le da a Pedro una lección práctica, eh, declarando de alguna manera que lo que él había hecho en la cruz era tanto para los judíos como para los gentiles, o mejor dicho, para los gentiles como también para los judíos, ¿cierto? Eh, Después dice el 16, y esto fue hecho tres veces, ¿cierto? Es decir, Dios de alguna forma intenta recalcar esta idea a Pedro, porque habían obviamente dogmas y paradigmas dentro de la mente de Pedro que le impedían aceptar esto que estaba recibiendo parte del Señor ahora, ¿cierto? Y el 17 dice, y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto, ¿cierto? Eh, He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, ¿cierto? Eh, Obviamente cuando él tiene esta visión y llegan estas personas a la casa, se da cuenta perfectamente que era el Señor el que le estaba hablando, ¿cierto? De alguna forma esta llegada a su casa de estos personajes enviados por Cornelio le confirma que lo que estaba viviendo era de parte del Señor, ¿cierto? Y el 18 dice, y llamando, preguntaron si un Simón que tenía por su nombre Pedro posaba allí, ¿cierto? Es decir, el Señor claramente estaba buscando a Pedro, ¿cierto? Y no a otra persona, que era la persona que él iba a utilizar para entregar este mensaje. Dice el 19, y estando Pedro pensando en la visión que había tenido, eh, estaba tratando de entender lo que el Señor le estaba diciendo, porque él toda una vida teniendo una forma de pensar y viene al Señor, ¿cierto? Y le cambia toda su estructura mental, ¿cierto? Entonces, por eso dice, está dando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo. Y aquí tres hombres te buscan, ¿ya? El 20 dice, levántate, pues, y desciende, ¿cierto? Recuerda usted que en ese tiempo los judíos se subían a los tejados a orar, ¿cierto? Por eso lo hace bajar del tejado y no dudes en ir con ellos, ¿cierto? Es decir, que no vacile en obedecer el llamado de Dios para ir con esas personas y estar frente a Cornelio y de dar forma de que Cornelio le aclarara la visión que había tenido de parte del Señor, ¿cierto? Porque yo los he enviado, dice la voz, ¿cierto? Eh, y ahora ahí ya él empieza a entender que realmente era algo de parte del Señor. El 21 dice entonces Pedro descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Cierto? Eh, en ese momento no le aclaran específicamente a qué venía. Y el 22 dice, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, ¿cierto? Eh, Varón justo y temeroso de Dios, y que tiene el testimonio de todas las naciones de los judíos, fue introducido por un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír de ti palabras, ¿cierto? Eh, En el fondo, lo que el Señor iba a hacer era poner frente a frente a Pedro y a Cornelio, de tal forma que Cornelio, con las palabras de Pedro, fuera salvo y que Pedro también fuera instruido, ¿cierto? El 23 dice, entonces metiéndolo dentro, los hospedó, ¿cierto? Eh, ya Pedro había entendido que era parte de Dios, por eso que los recibe, a estas personas que eran completos desconocidos. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y los acompañó algunos hermanos de Job, ¿cierto? Eh, Más adelante, en Hechos 11, más o menos, ahí especifica, ¿cierto? Que fueron
cerca de 6 hermanos judíos los que acompañaron a Pedro a presentarse frente a Cornelio. Seguimos avanzando, vamos a avanzar del 24 en adelante hasta el 22 horas. 33. Del 24 al 33 estamos, para los que se vienen incorporando, viendo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ahora vamos a leer del 24 hasta el 33. Del 24 al 33. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirles y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha demostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, viene sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y en la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre de Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtido, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cierto? Entonces, vemos aquí, ¿cierto? Ya se produce el encuentro entre Pedro y Cornelio, ¿cierto? Dice el 24 que al otro día entraron a Cesarea. eh, es probable, ¿cierto?, que hayan pasado Pedro con las personas que lo acompañaban la noche en Apolonia, que es una ciudad, ¿cierto? Un lugar que está a medio camino entre esas dos localidades que, desde donde salieron hasta donde llegaron, entre Jope y Cesarea. Y después dice que Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos íntimos, ¿cierto? Lo más probable es que hubiese mucha gente en ese lugar cuando llega Pedro a donde estaba Cornelio. El 25 dice, como Pedro entró y salió Cornelio a recibirle, ¿cierto? Eh, y dice, ¿cierto?, que se postró a sus pies y le adoró, ¿cierto? Eh, Después dice, bueno, aquí hay que hacer una aclaración, ¿cierto? La traducción Reina Valera dice le adoró, pero eso fue una añadidura, el le es una añadidura del traductor, ¿cierto? La versión bíblica dice que Cornelio estaba adorando, ¿ya? Pero no especifica que adoraba a Pedro o no. Eh, pero la Reina Valera lo interpretó de esa manera, eh, y le puso le, ¿cierto? Entonces nos da esa impresión de que estaba adorando a Pedro. El 26 dice, pero Pedro hizo que se levantara, ¿cierto? O lo levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy yo, ¿cierto? Y ahí ya nos queda claro que efectivamente había, ¿cierto?, una actitud de adoración de Cornelio a Pedro, lo cual por supuesto que no es correcto porque solamente Dios, ¿cierto?, es el que merece la adoración, ¿cierto? No adorar a otro hombre ni a otras cosas, sino solamente al Señor. Eh, yo mismo, ¿cierto?, también soy hombre, ¿ya? Y por lo tanto tampoco tenía que adorarle o postrarse ante Pedro. El 27 dice, y hablando con él, ¿cierto? Se refiere a Pedro, eh, entró y halló a muchos que se habían juntado. Es decir, Pedro no se da las ínfulas, ¿cierto? No se cree nada porque con él había intentado adorarle, sino que en definitiva se pone al nivel de él, ¿cierto? Cuando le dice, hablando con él. Y el 28 dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse, ¿cierto?, con un extranjero, ¿cierto? Eh, Eso era algo que sabían muy bien los gentiles, ¿cierto? Cornelio como gentil también lo sabía, que los judíos los miraban a él y a todos los gentiles con recelo, y por eso que Pedro le dice que vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero, ¿cierto? O con un gentil. Pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿cierto? Eh, y ahí Pedro entiende de alguna manera, ¿cierto?, lo que Dios le había mostrado a través de ese lienzo. El 29 dice, por lo cual
llamado He venido sin dudar, ¿cierto? Es decir, cuando dice sin dudar, quiere decir que no hizo ninguna pregunta a los hombres que lo habían ido a buscar inmediatamente, se dispuso, ¿cierto?, para ir a la presencia, ¿cierto?, de Cornelio. Después dice, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Eh, Pedro ya sabía, ¿cierto? Obviamente, eh, iluminado por parte del Espíritu Santo, él ya sabía lo que iba a acontecer, de qué cosas iban a hablar, pero él quería escuchar lo que tenía que decirle Cornelio. Y el 30 dice, entonces Cornelio dijo, ¿cierto? Y le cuenta lo que había pasado, ¿cierto? Que hace 4 días atrás estaba en ayuna y que a la hora novena, ¿cierto? Es decir, como a las 3 de la tarde, había llegado un varón, ¿cierto? Con vestidura resplandeciente, que es el ángel, ¿cierto? La presencia de Dios, y que le había dicho, Cornelio, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han venido a la memoria o a la presencia de Dios, ¿cierto? Eh, y esto lo recuerda, ¿cierto? Se me viene a la memoria ahora que Dios recuerda tanto las cosas buenas como las cosas malas que uno hace, ¿cierto? Eh, y por supuesto que Él va a recompensar tanto lo bueno como lo malo en algún momento. Envía pues a Jope, ¿cierto? Decía el 32, y a venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Con él está contando a Pedro lo que había sucedido. Eh, Él se posa en casa de Simón, curtidor junto al mar, el cual venido te hablará, ¿cierto? Eh, Así que luego envía a ti y tú has hecho y tú me has hecho venir y tú has hecho bien en venir, ¿cierto? O sea, le está diciendo Cornelio a Pedro que estaba bien que haya ido a su presencia. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, ¿cierto? Ya estaban todos pero expectantes en la casa, ¿cierto?, de Cornelio, esperando lo que Pedro tenía que decirle luego de haber sido enviado por el ángel, ¿cierto? Seguimos con el 34 y vamos a leer hasta el 47. Del 34 al 40, perdón, del 34 al 43 vamos a leer. Del 34 al 43 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, y después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de él, que él es el Dios apuesto por juez de vivos y muertos. Después de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿cierto? Entonces, eh, ahí Pedro ya empieza a hablarle, ¿cierto?, acerca de la visión que había tenido, ¿verdad? Y le dice, entonces Pedro, ¿cierto?, el 34, abriendo su boca, en verdad halló que Dios, no, en verdad, ¿cierto?, dijo, es verdad, en verdad halló que Dios no hace acepción de personas, ¿cierto? Eh, Sino que en cualquier nación, es decir, cuando dice cualquier nación se refiere a que el Evangelio es para todos, el que le teme y obra en justicia es aceptado por él, ¿cierto? Eh, Cuando habla de él se refiere, por supuesto, a Cristo, ¿cierto? Que Cristo, bueno, mejor dicho, Dios, ¿cierto?, aceptó el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y todos los que aceptemos a Cristo, ¿cierto?, que aceptemos ese sacrificio que hizo en la cruz, vamos a ser aceptados por él también, ¿cierto? Vamos a ser salvos, vamos a ser recibidos como sus hijos, ¿ya? Eh, y después dice el 36, envió palabra de Dios a los hijos de Israel anunciando la paz por Jesucristo, ¿cierto?
Esta es la paz que resulta, por supuesto, de la justificación, ¿cierto? Que viene al instante cuando uno acepta a Cristo como su Señor. No se necesita nada más que eso. Este es el Señor de todo, dice, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿cierto?, permitió que la salvación fuera accesible para todo el mundo por el acto que Él realizó en la cruz, ¿cierto? Esto está recalcado en Filipenses 2, versículo 11. El 37 dice, vosotros sabéis eh, lo que fue divulgado por toda Judea, ¿cierto? Se refiere a la vida, al ministerio, a la muerte y a la resurrección de Jesucristo, y por supuesto a la ascensión, ¿cierto?, al cielo. Lo que fue divulgado, ¿cierto?, por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, ¿cierto? Sabemos que Juan predicó Cristo, ¿cierto? Nada más que eso. Cuando a Jesús de Nazaret, dice el 38, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, ¿cierto? El cual anduvo haciendo bienes, sabemos que todo lo que sucedió fue bueno, y sanando todos los oprimidos del diablo, ¿cierto? Obviamente que solamente Cristo podía hacer eso, eh, y los creyentes también lo pueden hacer, pero revestidos con el poder, ¿cierto?, de parte del Señor y del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Dios estaba con él, ¿ya? Y el 39 dice, y nosotros, es decir, se refiere a él, ¿cierto?, y a los apóstoles que estuvieron con Cristo, somos testigos de todas las cosas que hizo él en la tierra de Judea y en Jerusalén, ¿cierto? Eh, Al cual ellos mataron colgándole en un madero. Cuando habla de ellos, sabemos, ¿cierto?, que se refiere al Sanedrín y a los líderes religiosos, ¿cierto?, de Israel. A este levantó Dios al tercer día, dice el 40. Ahí Pedro está reafirmando lo que es la resurrección de Jesucristo y le dio a conocer abiertamente, eh, y se dio a conocer abiertamente, ¿cierto? Se refiere a que Jesús se reveló después de la resurrección a mucha gente. No a todo el pueblo, ¿cierto?, dice el 41, es decir, no a todo Israel, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, ¿cierto? Es decir, a los que tenían fe en Él y a los que habían creído, ¿cierto? Que Cristo, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Es a saber a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos, ¿cierto? De aquí vuelve a dejar claro que Jesús no había sido un espíritu que había aparecido o que andaba penando, sino que había estado presente entre ellos en carne y hueso, ¿cierto? No era una aparición, sino que era algo físico, era algo vivo, algo verdadero. Y el 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo, ¿ya? Presenta una forma más, ¿cierto?, de cómo Dios mandó, ¿cierto?, a que fuera eh, predicado el Evangelio. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos, ¿cierto?, y muertos. Y el 43 dice, a este dan testimonio todos los profetas, ¿cierto? Cuando dice esto es algo súper importante. Cuando dice que a este dan testimonio todos los profetas, lo que está diciendo es que con Cristo se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿ya? Y que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados, ¿cierto? Eh, por su nombre, por el nombre, ¿cierto?, que es el nombre de Jesucristo, ¿ya? Eh, bueno, vamos a llegar hasta acá, porque ya se me prendió la campanita ya. Vamos a quedar hasta el versículo, vamos a seguir la próxima semana, mejor dicho, con el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, eh, y el versículo 44, ¿ya? Ahí vamos a encontrar la próxima semana. El versículo 44 del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Y con esto estamos dando término al estudio de hoy. Y le voy a pedir a la Dani, por favor, que nos despida con una oración. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, una vez más, Señor, por la vida, por la salud que nos concede, Señor, un día más, Señor, por poder, Señor, llegar hasta esta noche, Señor Jesús. Agradecido, Señor, por tus cuidados, Padre bendito. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, porque siempre es bueno recordarla y aprenderla, Señor. Te pedimos que la pongas por obra, Señor, en nuestra vida, principalmente, Señor amado, que la atesoremos en nuestro corazón, Señor amado, en nuestra mente, Señor, para así también
ponerla por obra. Te presentamos esta noche, Señor, que tú nos estás cuidando, nos estás guardando de todo mal, de todo peligro, Señor amado, y que también, Señor, te pedimos que en este tiempo, Señor, de tanto frío, Señor amado, que tenga misericordia también de aquellas personas, Señor, que están en situación de calle, Padre bendito, que no tienen un hogar, Señor, que viven entre cajas, Señor, que viven entre carpas, Padre bendito, que viven en la intemperie, Señor. Usted sea cuidándolos, Señor, también a ellos, porque ellos también, Señor, son humanos, Señor, son personas, Señor amado, personas que aún no le han conocido, Señor, pero usted es tan grande, Señor amado, que usted tiene el poder para rescatar a aquellas personas también, Señor, desde el lugar donde están, Señor, mandando a predicar, Señor, que fue entregar un pancito, Señor, Padre bendito, para que si está dentro de su voluntad también lo puedan conocer, Señor, porque usted es el que restaura, Señor amado, usted es el que lava, usted es el que limpia, Señor amado, Padre bendito también, Señor, aquellos perritos también, a aquellos animales, Señor amado, que también viven en la calle, Señor, usted tenga misericordia también por ellos, Señor, porque son creación suya, Señor amado, y ellos no pueden decir, Señor, tengo frío, pero usted también cuídelos, Señor, porque son su creación, y cuídenos a nosotros también, amado. Gracias le damos, Señor, porque usted nos sustenta, Señor, con leña en nuestro hogar, que podemos estar calentitos, Señor, nos da la calefacción, Señor, nos entrega una cama, Señor Jesús, a donde poder recostarnos y descansar, Señor amado. Mil gracias por todo, Señor, y le pedimos, Señor, que esta semana pueda terminar en bendición, Señor amado, y que sus ángeles acampen siempre alrededor nuestro, nos protejan, Señor, durante el día, Señor, durante las mañanas, Señor amado, a mi hermano también, Señor, que trabaja en el área eh, pública, Señor, yo le pido que lo guardes con estas heladas, Señor, han habido muchos accidentes de tránsito también, Señor, por las heladas. Yo le pido, Señor, que usted también los guarde y los proteja, Señor amado, y en cada hogar, cada familia, Señor, que misericordia esté con ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado y buen Salvador Jesús. Amén. Amén.